Violeta, ¿cómo es tu día, digamos, de manera natural, desde que te levantas hasta la noche? ¿Cómo es el día para Violeta Núñez? Decía que esa es una muy buena pregunta. Tú disfrutas mucho ser docente Sí, yo siento como que más que cualquier otra faceta en tu vida, siento que el ser docente es algo que te llena mucho. ¿Por qué, Violeta? bueno, me gusta mucho, es una de las cuestiones que más me gusta en la vida, dar clases. En la infancia, mi padre estaba trabajando en la UAM Azcapotzalco, otra Ujú. de las UAMs hermanas de acá, otra de las unidades de la UAM, y pues yo venía aquí cuando era muy niña, muy chiquita, y me la pasaba jugando en el edificio central en unas cosas que conocemos ceniceros, ahorita se los enseño, y yo era feliz estando ahí. Pero mi papá venía a las reuniones del sindicato. Yo era activista Ujú. y bueno, como activista a mí me interesaba mucho desde que era adolescente, que me toca en la adolescencia el levantamiento armado y yo quería ir a ver qué pasaba ahí en Chiapas, ¿no? O sea, Órale. porque se daba este levantamiento armado. Siempre me decía mi papá que pues todo lo que veía en términos sociales, digo hasta la fecha, ¿no? Pero me afectaba, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, ver a alguien en una esquina pidiendo dinero, pues se me hace una injusticia terrible y además siempre digo, ¿y por qué? ¿No? Un día Ernesto Ledesma, el director de Rompimiento TV, me dijo que si podía entrar ya como conductora y pues yo no tengo ninguna noción de lo Yo me que acuerdo que decías, era. no, yo no, eso no es para mí, no, yo no. Sí, no podía, ¿no? Y Ajá. entonces, pues una noche ya me hizo una llamada vía Zoom y yo le dije, pues que sí, que sería todo un honor y un placer, pues después de una larga capacitación de años, ¿no? Ujú. Y entonces yo siempre cuento ya de broma, ¿no? Me dijo, sí, a ver, di buenas noches y buenos días. Entonces yo dije, buenas noches, buenos Esa días. fue la Y esa capacitación de fue la años. capacitación, mañana entras, ¿no? Y ya sí entré al día siguiente. Tú hiciste una investigación junto con Ernesto Ledesma que se llama México Litio al Descubierto. Bueno, que derivó esa investigación en el documental que se llama México Litio al Descubierto. En ese documental ustedes nos muestran una realidad que arroja muchas evidencias y que esas evidencias nos muestran que sí existe y que hay litio en nuestro país. Por eso nosotros decimos, el capital va a avanzar hacia el mar, o sea, el capital Ok, rumbo al mar. Ese es ok. lo próximo que vemos. Y otro argumento que dicen ellos es la población pues está creciendo, estamos ahorita en 8.000 millones de personas, pero va a ir creciendo. Y entonces, conforme va creciendo la población, va demandando más mercancías y entonces va necesitando más mineral. Y además hay intereses de que nosotros no nos desarrollemos y que sigamos siendo pues primario exportadores en ese sentido, porque digo, también somos maquiladores para seguir mandando los recursos naturales que necesitan los centros hegemónicos económicos mundiales. Nutriendo y alimentando al monstruo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Claudia Jurado y nos encontramos en un capítulo más de Referentes. El día de hoy nos encontramos con una persona muy especial, una persona que en lo personal yo admiro mucho. Ella es Violeta Núñez Rodríguez y está aquí con nosotros. Bienvenida, Violeta. Qué bonita presentación, Claudia. Muchísimas gracias y gracias a todos quienes nos siguen, a los referentes que ya hemos visto. Muchísimas gracias por estar aquí en esta mi casa, que también es su casa, en la casa abierta al tiempo. Pues estamos aquí desde la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Tú disfrutas mucho ser docente Sí. yo siento como que más que cualquier otra faceta en tu vida, siento que el ser docente es algo que te llena mucho. ¿Por qué, Violeta? Bueno, me gusta mucho, es una de las cuestiones que más me gusta en la vida, dar clases. Yo realmente elegí
esta profesión después de estudiar economía. Decidí dedicarme a la docencia y a la investigación, que en esta universidad también van juntas. No eres solo docente, sino eres profesor investigador, esa es la figura de aquí. Y una situación que me gusta mucho es nutrirme de los estudiantes, ¿no? De su sabiduría, de su conocimiento. Muchos de ellos, por ejemplo, en este trimestre que estamos iniciando, o vienen de Veracruz, o vienen de Michoacán, o vienen del Estado de México, en otros momentos vienen de Guerrero, vienen de Oaxaca. Es una universidad pues que se nutre también de estos estados de la República Mexicana y bueno, pues a partir de eso pues ellos traen conocimientos y pues saberes de estos espacios y de estos territorios, que eso nos nutren mucho aquí en la universidad, pero no solo eso, también pues cada uno de ellos trae una experiencia pues particular desde la infancia, desde donde empezamos a leer la realidad, ¿no? Desde lo que nos toca vivir. Y pues aquí, cada vez que hacemos el ejercicio clase por clase, de que ellos vayan participando y vayan compartiendo lo que aprendieron en el texto, pero también en el contexto que ellos crecieron, pues es una forma de nutrirse todos los días, ¿no? Yo doy clase en este salón ahorita y todos los días doy clase y todos los días me estoy nutriendo de ellos, ¿no? De ¿Qué sus... clase es, Violeta? Ahorita estoy en economía en Ujú. este trimestre y estamos dando un módulo que se llama Crisis y Estado. Bueno, primero que nada, a mí me gustaría decirles que esta entrevista va a ser diferente porque nos vamos a trasladar a los diferentes lugares que a Violeta le encantan de la universidad. Esta es su casa, entonces vamos a explorar un poquito más tiene la UAM y que es muy importante para ella, que tiene mucho sentido. Y antes de que empecemos a dar ese recorrido, Violeta, para los que no te conocen, digamos, fuera de la faceta o dentro de faceta de coconductora en Rompeviento, eh, ¿qué les podrías decir? ¿Quién es Violeta Núñez? Bueno, yo soy economista y soy egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Allá también esa es mi otra casa, pero bueno, por el sistema modular decidí quedarme acá. Yo me enamoré porque después de que estudié economía, me vine a hacer acá el posgrado, la maestría y el doctorado. Hice una maestría y doctorado en desarrollo rural en el sistema modular. Esa es una de las maestrías y doctorados o un posgrado que sigue retomando pues de una manera profunda lo que es este modelo pedagógico y me enamoré del sistema, ¿no? Realmente me enamoré, yo dije, yo quiero estar aquí y quiero pues tener ya una certeza de que aquí voy a acabar mi vida, y bueno, pues así lo decidí. Y bueno, pues eso también es parte de mí, ¿no? El haber estudiado desarrollo rural aquí en la UAM Xochimilco y después, bueno, me he dedicado, o a la par me he dedicado a estudiar el tema de minería ya por varios años y todo partió pues desde la infancia, ¿no? Mi familia, una parte de mi familia es de Guanajuato y pues también el interés del estudio de la minería, que viene también de ahí, de esa beta del lado paterno, que son de Guanajuato, en territorios pues que fueron ¿De y qué que lugar? siguen siendo de Celaya, De Guanajuato, Celaya. pero también haber crecido o haber estado muy vinculada a la ciudad de Guanajuato, pues donde pues todavía vemos espacios pues muy lindos, muy bonitos y que me decía mi papá, eso que te gusta, ese espacio muy lindo y bonito era una cantina. Era una cantina que usaban, donde llegaban los mineros después de trabajar pues grandes y largas jornadas de trabajo y bueno, pues después con el turismo se convirtieron en lugares pues lindos donde va la gente, pero Ujú. detrás de todo eso hay una historia pues de lo que se vivió también en años y décadas y pues mucho tiempo atrás de ese Guanajuato minero, ¿no? Entonces también es parte de mi historia y ya después decidí estudiar economía también por la minería. Hay pues un autor que fue clave que es Solá, que él escribió Germinal y que es pues una lucha de los mineros en otro contexto, ¿no? Pero en un contexto que también pues para mí fue fundamental entender desde la economía política
pues la vida de estos mineros, pues ya al interior de la fábrica, sus luchas y cómo también mantienen parte de este régimen de acumulación. No nos imaginamos pues que prácticamente sin los minerales no podría existir este sistema y por eso, ¿no? Estuvieron acá 3 siglos los colonizadores porque les interesaba el oro, la plata y pues la colonia también se extendió y se sigue para otros que hablamos también del colonialismo, pues sigue repitiéndose y sigue habiendo intereses en estos territorios por los minerales y bueno, pues también es parte de mi historia de vida por ese nexo con Guanajuato, pero también ya cuando entro a la literatura y descubro a Emil Solá y de este texto de Germinal, que después también hubo una película que me tocó ver, ¿no? También ya de Germinal, y eso fue lo que me llevó a estudiar economía. Y no solo eso, también pues algunos pasajes de El Capital de Karl Marx, que para mí es uno de los ¿Es uno de tus libros. referentes? Sí, sí, para mí es el referente, ¿no? O sea, cada quien tiene sus referentes, pero para mí el referente en este régimen de acumulación en el que estamos inmersos, pues es Marx, ¿no? ¿Qué es lo que te apasiona de Marx? ¿Cuáles son, digamos, sus teorías sus, pues sí, sobre todo sus teorías que más te quedan como grabadas, ¿no? Fíjate que aquí voy a recurrir al filósofo, digo, ya falleció desafortunadamente para nosotros, para la humanidad, Enrique Dussel, y decía, todos los que vivimos en este capitalismo, en esta relación social de explotación y de desigualdad y pobreza, porque eso es lo que ha ido generando, tendríamos que leer este libro de El Capital, que son 3 tomos, ¿no? Bueno, es uno el que acabó Karl Marx, los otros 2, pues finalmente los termina o ya los redondea su amigo Federico Engels. Pero bueno, ¿qué es la pregunta que tú me haces? ¿Qué es lo que me apasiona? Entender la base de este sistema en el que estamos inmersos, ¿no? O sea, entender que, por ejemplo, todo lo que tenemos aquí, todo lo que usamos es mercancía, todo, todo, todo. Vamos a comprar estas mercancías a la esfera circulatoria, a los mercados, pero realmente cada una de estas mercancías esconde lo que es este régimen de acumulación, esconde el proceso de explotación que se vive en las fábricas, que se vive en los espacios donde se producen, ¿no? Y que pues alguien la creó, que hay una fuerza de trabajo, un trabajador detrás, una trabajadora que recibe un salario y que a lo mejor ese salario no representa todo el valor de lo que creó durante esta jornada de trabajo y que entonces no solamente se crea un valor, sino que se crea un plusvalor en esta jornada de trabajo y hay un valor pues que no se paga, que ese es el plusvalor y que eso es lo que va finalmente Karl Marx a, digámoslo, pongámoslo así entre comillas, pues a descubrir, a poner a la luz, ¿no? A evidenciar lo que no habían hecho los otros economistas, Evidenciar la injusticia, evidenciar ¿no? esto que se vive pues hasta lo más profundo en el proceso productivo y que nosotros pues a lo mejor nos quedamos muchos en este proceso circulatorio y no alcanzamos a ver todo lo que está de fondo, aunque todos nosotros finalmente pues somos asalariados, ¿no? O sea, De alguna forma, sí. sí, somos mercancía, recibimos también un salario y nos vendemos, ¿no? Como fuerza de trabajo y recibimos un salario por un servicio, ¿no? Por un servicio, pero bueno, hay otros y otras compañeras que están en otros espacios donde los procesos, pues, de explotación son particulares. Por ejemplo, pienso en los mineros, ¿no? Los mineros que entran a las minas y que, pues, son trabajos, pues, muy intensos de jornadas, no solamente de 8 horas, Infrahumanas, ¿no? ajá, y entonces todo lo que se va a dar ahí que no está a la luz, ¿no? Que no lo vemos, que ahí pues hablamos de una mina, no de una fábrica, o la fábrica sería, o la mina sería la fábrica, perdón, y no alcanzamos a ver. Entonces, esto es lo que va a, pues, a poner a la luz, a develar Marx
que los otros economistas no hicieron, y por eso él va a decir, no es una economía política, es una crítica a la economía política, y la crítica justo consiste en eso, ¿no? En demostrar cuál es lo que sustenta este régimen de acumulación, y es la explotación, esa explotación que se da en esos procesos que no están visibles de manera inmediata, y que por eso él dice, porque también hay un método, ¿no? Hay que rodear, hay que cuestionar, hay que observar, hay que ver, y bueno, pues eso es lo que a mí me parece muy importante. Tú hiciste una investigación junto con Ernesto Ledesma que se llama México Litio al Descubierto. Bueno, que derivó esa investigación en el documental que se llama México Litio al Descubierto. En ese documental ustedes nos muestran una realidad que arroja muchas evidencias y que esas evidencias nos muestran que sí existe y que hay litio en nuestro país. Sin embargo, después de ese documental hubo algunas cuestiones que derivaron de eso que ustedes investigaron y que llevó a modificar la ley minera digamos, de la Constitución. Cuéntanos un poquito de eso, Violeta. Sí, bueno, pues ese es uno de los elementos que empezamos a trabajar ya hace muchos años aquí, justo desde este Desde espacio, aquí. desde la universidad. Ujú, Lo que decía, somos profesores investigadores, y vamos también, así como los estudiantes van haciendo sus investigaciones, nosotros también vamos haciendo nuestras investigaciones. Y empecé a trabajar, pues sí, hace como 15 años, el tema, como te platicaba, el tema de minería, y ahí salió el tema del litio. ujú, Salió el tema del litio, y salió el tema o sea, no la minería en general, sino ya pues algunas derivaciones, la importancia que iba a tener el litio en la transición energética, para los autos eléctricos en particular, para las baterías. ujú. Y también salió el tema de la minería submarina, que ese es otro gran tema que me parece que tenemos que ir discutiendo como humanidad, sobre todo frente a la situación de la crisis de cambio climático. Las dos se conectan, ¿no? O sea, Ujú. el tema del litio se Y conecta. perdón, como paréntesis, ¿qué es la minería submarina? Va nada más para ilustrar a todos los que Sí, no sí, entendemos mucho el concepto. sí, la minería submarina es una minería que está propuesta. Hay un planteamiento que dicen los mineros, los minerales del espacio terrestre se están agotando. ¿Por qué? Por varios elementos, porque está creciendo el proceso industrial y productivo, se están creando más mercancías que necesitan más minerales. Por ejemplo, nosotros usamos ya de manera cotidiana el celular, Ujú. pero el celular pues tiene al menos 200 minerales, eso dice la Cámara de México de Minería, ¿no? La Ujú. Camimex dice que tiene al menos 200 minerales. Y no solo eso, bueno, eso es un aparato pequeñito, pero estamos hablando de mercancías ya de grandes dimensiones que requieren muchos minerales. Y por ejemplo, hablando del auto eléctrico, ¿no? En particular, pues en términos de minería, si un celular requiere determinado porcentaje de litio, pues el auto eléctrico va a requerir 10,000 veces más que un celular, ¿no? Entonces vamos aumentando la demanda de minerales, y lo que se ha argumentado es que el espacio terrestre no será suficiente para esta demanda de minerales, para este contexto de transición energética donde se requieren nuevas mercancías, ¿no? Que también ese es un cuestionamiento que nosotros tenemos, y que entonces, dicen ellos, el espacio terrestre es insuficiente, y en el mar hay grandes recursos mineros. Es más, se plantea ya con estudios, la riqueza minera no está en el espacio terrestre, la gran riqueza minera, sino está en los mares y en los océanos, en O los sea, fondos marinos. imagi- Ahí está, ¿no? ahora, entonces, quiere decir que ya no les llena nada más lo que ven sobre la bóveda terrestre, sino que además quieren ir Hacia el mar. hacia el mar. Sí, Em, y si me permites hacer un sí, paréntesis claro. ahí, por eso nosotros decimos el capital va a avanzar hacia el mar, o sea, el capital Ok, rumbo al mar, ese es ok. lo próximo que vemos.
Y otro argumento que dicen ellos es la población pues está creciendo, estamos ahorita en 8.000 millones de personas, pero va a ir creciendo. Y entonces, conforme va creciendo la población, va demandando más mercancías y entonces va necesitando más minerales. O sea, no solamente es la transición energética, sino es el crecimiento de la población. Y además, dicen ellos, la gran conflictividad que hay en términos sociales en el espacio terrestre, que ellos dicen que en los mares y en los océanos no ocurrirá, por ejemplo, un conflicto socioambiental porque pues no hay comunidades indígenas, no hay comunidades Pero hay campesinas que peces. se opongan, claro. Entonces están considerando un mar, un océano donde no hay vida y que aparentemente no tendría repercusiones para el Porque los espacio peces no terrestre. hablan, porque los Claro. tiburones no sé qué, no sé Pero qué. nosotros dependemos Claro, de ese espacio marino, por ejemplo, la regulación de la temperatura del planeta depende de ese espacio y el capital pues solamente ve lo que hay ahí, ¿no? O sea, la una cosa, cosa. digamos, ¿no? La cosa. Y justo pues empezamos a advertir, oigan, la siguiente era de la minería es el mar, es la minería submarina Sí. y bueno, hemos nosotros como nación declarado ya la prohibición de la minería marina con la reforma que se hizo el año pasado a la ley minera. Pero hay algo en lo que tenemos que avanzar de manera mayúscula porque hay un espacio ya en los océanos que pues no corresponde a ninguna jurisdicción nacional, ya Ujú, no corresponde a ninguna nación del mundo ujú. y entonces este espacio donde está la gran riqueza minera, pues que ha sido declarado como patrimonio de la humanidad, se ha repartido ya a diversas naciones con el fin de, ahorita estamos en O una sea, se fase de llamaba, exploración. era universal, ya no. Ajá. Entonces vamos hacia eso. México ha tenido una posición muy importante de declarar una moratoria en torno a la explotación de estos recursos mineros marinos, pero estamos pues impulsando de que no solamente sea moratoria, sino que se prohíba junto con otras naciones que también en el mundo estarían en esa línea de que los fondos, que los minerales, la gran riqueza minera se quede en ese territorio y que no se extraiga porque el desastre ambiental podría ser aún mayúsculo. Híjole, es que tú lo dices muy rápido y de corridito, No, 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 no. pero de verdad es increíble y bueno, parece como que es una película de terror que se avecina y que desgraciadamente sí está muy próxima, porque a esos grandes capitales lo que les importa, como tú decías, es la cosa que está ahí adentro, sin importar esos recursos naturales que hay a su alrededor. Como los peces no hablan, los tiburones no se quejan, las algas pues tampoco van a salir y van a hacer Pero sí están los manifestaciones. cooperativistas pesqueros, por ejemplo, ¿no? Que se Sí, han opuesto. sí, Aquí ya tuvimos un caso muy importante en Baja California Sur, se entregaron concesiones por 50 años primero y sabemos que las podían renovar por otros 50 años, o sea, por un siglo, en las costas de Baja California Sur, en la bahía de Ulloa, y lo que argumentaban ellos es que pues no había población que pudiera ser afectada y lo que vimos es que inmediatamente salieron los cooperativistas pesqueros a decir, oigan, estas concesiones que entregaron aquí, pues nos pertenecen a nosotros porque ya antes nos habían entregado concesiones pesqueras. ujú, Y si ustedes vienen a explotar los minerales, lo que van a hacer es que van a acabar con la vida que hay en el mar y nosotros pues dependemos, así como los campesinos dependen de la madre tierra, nosotros dependemos de la madre mar, ¿no? Y ujú. pues sí, finalmente nos alimenta a muchos de nosotros, mucha de nuestra alimentación, además de venir del campo, de los campesinos y campesinas, viene de los pescadores, ¿no? O sea, comemos pescado, viene de esos Así espacios es. y no somos conscientes, pero ellos dicen, los primeros afectados vamos a ser nosotros. Si hay afectaciones ambientales, nosotros de qué vamos a vivir, ¿no? ¿Cómo vamos a vivir de la pesca?
y bueno, todo lo que se podría derivar ya de manera mayúscula, no solo la afectación de ellos, que ya es gravísimo, sino todo el impacto ambiental que podría haber, ¿no? Sí, como todo ejercicio de minería, pues hay que explotar, hay Así que es. hacer prácticas que de alguna manera derriben un cierto ecosistema. Y hace ratito también, cuando empezamos a hablar de esto de la minería, Violeta, tú decías, advertimos eso, que se va a empezar la minería en el mar. Advertimos quiénes son los que, o sea, quiénes y a quiénes. Sí, también empezamos a hacer las investigaciones aquí la UAM, Ujú, pudimos publicar un libro que le titulamos así, El capital rumbo al mar, ujú. minería marina, que era la nueva era minera, así le pusimos, es una publicación que hicimos ya hace varios años aquí en la universidad. Y cuando sacamos ese libro en la universidad, pues parecía, varios compañeros de aquí hicieron la presentación de ese libro y decían, pues es que parece un cuento de ciencia ficción lo que encontraste, ¿no? Y, Lo que encontraste tú, Violeta. ajá, sí, empezamos a hacerlo aquí, desde aquí O sea, lo empezaste, pertenecemos a una área de empezamos investigación. tú con un equipo de compañeros. Sí, porque finalmente Ujú. pertenecemos con otros colegas a un área de investigación y ahí como presentas tus líneas de investigación. Entonces yo he presentado el tema de minería, ¿no? También enmarcado originalmente en cómo iban a ser afectados los territorios rurales, ¿no? O cómo son afectados los territorios, pero después nos fuimos hacia esta parte ya no de los territorios rurales, sino hacia el mar y fue una línea de investigación, la minería submarina. Y lo que te decía, cuando ya tuvimos este libro que es publicado por esta universidad, lo que nos dijeron es que pues nos estamos adelantando a lo que viene, ¿no? Y que también eso es algo importante, irnos como adelantando en la universidad y que para eso sirve y también para ir contribuyendo con granitos de arena desde estos espacios de cómo es posible transformar en términos de política pública, en términos, tú dijiste, ¿no? Lo de la ley minera, que ha tenido dos reformas, ¿no? La ley minera se reformó hace 2 años en términos de prohibir ya la explotación comercial privada de litio y más bien declarar a litio de la nación mexicana. Eso te iba Ajá. a preguntar. Y lo otro, Ujú. ajá, perdón, y lo otro, la reforma a la ley minera que se hizo general el año pasado, donde se incluyó ya la prohibición de la explotación de los mares, ¿no? Que también eso, pues sale de esta, o sea, esas dos modificaciones contribuimos con un granito de arena desde esta universidad y desde las aulas, ¿no? Desde las aulas también, porque lo vamos platicando y debatiendo con los estudiantes, se los exponemos, ellos nos retroalimentan y vamos pues haciendo cada vez más grandes las Esta investigaciones. contribución es importantísima y sí quiero que tomemos ojo muy especial en esto porque gracias a esa investigación, Violeta, como tú bien lo dices, el litio fue un recurso estratégico para la nación. Ya se nombró como recurso estratégico. Em, y bueno, y si quisiera que nos explicaras para que entendamos un poquito más qué implicaciones tiene nombrarlo como recurso estratégico y también que de alguna manera nos amplíes estas otras causas, otras circunstancias que sucedieron y que están sucediendo ahora, queriendo no darle adelante a esas leyes, ¿no? Que de alguna manera los capitales están luchando para que se dé vuelta atrás a Sí, esto. sí, sí. Bueno, lo de declarar al litio ya como un eh, elemento estratégico y también como parte de la nación mexicana, ya que es patrimonio, así es la palabra como quedó, ¿no? Patrimonio de la nación mexicana, ya eso ya no hay marcha atrás, salvo que llegara otro gobierno con otras intenciones y modificara la constitución porque eso ya es o sea, perdón, que modificada la ley minera, porque eso ya se quedó plasmado en la ley minera y eso no está como parte de controversia en la Suprema Corte de Justicia. Eso no, Ok, eso no. eso no, eso ya quedó. Lo que, Perdón, y quedó de verdad, muchas gracias a las investigaciones de Violeta.
Violeta Pues, nos lleva, bueno, de o sea, Violeta y su equipo. de un equipo, porque también ahí el periodismo Y ha sido gracias, importante. porque de verdad estamos muy agradecidos contigo y con todo tu equipo, con todo el equipo que contribuyó para esto, porque realmente por el litio han matado y han derribado presidentes, en el caso perdón, de Bolivia, Bueno, y otras naciones, bueno, han matado y han tratado de destruir países para poder controlar sus recursos naturales y en este caso muy específico del litio. De verdad, Violeta, muchas gracias por tu contribución. pues ha sido todo un grupo, equipo que lleva también ya varios años haciendo investigaciones también desde esta universidad y desde la UNAM y desde otros espacios sobre la minería, ¿no? O sea, o sea, soy yo, pero son otros y otras compañeras, son los legisladores también que impulsaron muy fuertemente. Esto es, por ejemplo, aquí un papel importantísimo también la tuvo la Secretaría del Medio Ambiente, o sea, como que hay varios actores que han sido Pues sí, pero el también responsables. visibilizarlo realmente ha sido el detonante. Y fíjate aquí lo importante de lo que tú dices, este diálogo, este vínculo entre la academia y el periodismo, ¿no? Porque a lo mejor nosotros, junto con este reportaje de México, el litio al descubierto, también hicimos una investigación desde aquí, que fue parte también de esta universidad, que es la batalla por el litio de México. Así, ese es un libro que sacamos. De la UAM. No, ese no lo publicamos aquí en la UAM Ujú. porque aquí en la UAM, que también es algo muy importante de esta institución, es todo lo que se hace tiene que ser evaluado, doble ciego. Entonces nosotros sacamos un trabajo, un artículo, un libro y lo tienen que evaluar colegas nuestros, ¿no? Que es doble ciego porque lo evalúan ellos, no saben de a quién le pertenece esa investigación, tú no sabes quién te va a evaluar y ellos dicen si cumple el rigor académico y si realmente se puede publicar y a veces son varias evaluaciones, ¿no? A veces primero aquí el comité editorial y luego aquí internamente se hace una evaluación, luego sale la evaluación y a veces son varias evaluaciones. Y esto tenía que hacerse rápido. Lo de México, el litio al descubierto, lo de la batalla por el litio de México, entonces más bien lo sacamos por fuera de la universidad, pero salió de aquí, es parte del proyecto de investigación que yo tengo aquí con esta universidad. Y algo muy importante es que si no hubiéramos tenido este vínculo con el periodismo, en particular con Rompeviento TV, la investigación se hubiera quedado aquí, ¿no? O sea, aquí se hubiera quedado la Sí, investigación. como se quedan muchas ¿Cómo se queda? investigaciones en México. Yo creo que el Muchas. 99% Así de las es, así investigaciones es. con una gran riqueza e importancia para la transformación de este país Sí, se quedan en la sí, universidad, ¿no? así es. Entonces, ahí sí fue importante el vínculo, digo que el vínculo inició con Rompeviento TV, con el Tren Maya, no con la minería, sino con las investigaciones que también hicimos desde aquí sobre el Tren Maya, este proyecto que también ha sido pues muy, muy importante para este sexenio. Hicimos también varias publicaciones, varios trabajos desde allá, desde cuando se empezaba a construir el Tren Maya, y ahí hubo también un debate muy importante con varios académicos, investigadores, actores sociales, y que también eso lo llevamos junto con Rompeviento TV también a visibilizar, ¿no? Algunos problemas que nosotros veíamos en la construcción del Tren Maya. Por ejemplo, de origen era un tren 90% privado y 10% público. Entonces eso lo evidenciamos. También había una situación importante en términos de que iba a haber una fibra financiera. Se pensaba que las tierras ejidales de los campesinos formaran parte del sistema financiero y que ellos pues tuvieran un certificado bursátil y que así fueran ellos, digamos, pagados. Y les dijimos, hay riesgos de incorporar a los campesinos así, a los ejidatarios, ¿no? Dar sus tierras para un fideicomiso, las pueden perder. O sea, como que fuimos poniendo varias cosas ahí. Híjole, tanto por el trayecto, ¿no? O sea, tantas cosas en un pedazo
caso, ver que les afecta a los indígenas, a los campesinos, pero también cómo afecta a los cenotes, cómo afecta Sí, sí, sí. las zonas, no sé, turísticas, bueno, que no son turísticas, pero que hay vestigios arqueológicos, Claro. Entonces, etcétera. bueno, esto lo comento porque, pues, hemos sido muchos, ¿no? O sea, hemos sido muchos los que, hemos estado haciendo investigaciones, pero pocas salen, ¿no? Entonces, Sí. aquí el periodismo, otra vez vuelvo a decir, ha sido central, este, diálogo, este vínculo, y creo que lo del litio también fue así, ¿no? Lo del litio Muy afortunado, Violeta, muy sí, afortunado. Ya nos quedamos también en esta parte de que el litio pues ya está protegido, ¿no? Ya está protegido, pero hay en estas modificaciones que se ha hecho a la ley minera, sí hay intereses económicos que siguen moviendo ahí algunas cosas, para que pues puedan explotar algunos recursos. Eh, ¿Qué ha habido de esto, Violeta? hace ratito yo ya no contesté algo que me preguntaste que es bien importante, Claudia. Esta parte de la importancia de que sea estratégico, ¿no? Sí, Es un recurso estratégico, pero que le pertenece a la nación mexicana. sí. O sea, porque podríamos declararlo estratégico y seguir entregando concesiones, como se hace con el resto de los minerales o como se hizo con el resto de los minerales, porque desde en Sí, este ya habías sexenio hablado del oro, por ajá, ejemplo, ¿no? en este sexenio se Sí. dijo, ya no se va a entregar ninguna nueva concesión minera, ¿no? Ujú. Entonces ya no se ha entregado y parece ser que hacia el nuevo sexenio ya con la presidenta Claudia Sheinbaum, pues ya no, tampoco se seguirá esta política de no entregar nuevas concesiones, eso parece, ¿no? Y bueno, entonces sí es muy importante que un recurso como el litio que está siendo ampliamente demandado para las baterías fundamentalmente de los autos eléctricos, pero también para otros dispositivos, ¿no? Las tabletas, las televisoras, o sea, otros dispositivos también que requieren, o también, ¿no? Algunas cuestiones de movilidad que no solamente son autos eléctricos, sino otros pues, medios de transporte que requieren el litio, pues bueno, están creciendo cada vez más y más y más, pero en particular el auto eléctrico, ¿no? Que se plantea como una de las mercancías que puede coadyuvar con el cambio climático porque va a reducir las emisiones de CO2, ¿no? Mm. Entonces, declararlo como estratégico y que sea parte de la nación mexicana es fundamental porque si se llega, primero se protege en el Ujú. sentido de que no se pueden entregar concesiones ya con este carácter estratégico y de que es de la nación mexicana y es el Estado mexicano el que tendría que dar la pauta de cómo explotarlo, cómo procesarlo y cómo transformarlo hacia un futuro. Y entonces se haría no con fines comerciales y con fines de lucro, sino se haría pues pensando en que el objetivo no es la explotación comercial únicamente, sino el objetivo es protegerlo, ¿no? Y pues sí, si hay la posibilidad de la extracción de este elemento, pues se haga con el dominio de la nación mexicana y que cualquier recurso que se llegue a derivar del el litio, o sea, la renta minera que nosotros decimos, pertenezca a la nación mexicana, ¿no? No como Híjole. los otros minerales que se entregan la concesión, aquí no habría concesiones, se le entrega a una empresa privada, la empresa privada explota el recurso, se lleva el mineral y la ganancia es para ellos, ¿no? Entonces ahora incluso sabemos pues que son dentro de esta lista que ha presentado el presidente, las mineras son de las empresas que no pagan o que no han pagado algunas de ellas sus impuestos y bueno, pues aquí entonces estaríamos teniendo otra historia. Híjole, es que Sí. eso de la minería es como una historia obscurísima también, porque ya habías hablado tú en otro programa con los de Chamuco TV. Ah, Me sí. acuerdo que hablabas del oro, ¿no? Cómo se extrajo oro en la época de Peña Nieto, pero de manera increíble, ¿no? Casi el 60% del territorio. Algo así decías, Violeta. Yo decía, Sí, ¿es en serio?
Sí, sí, sí. Sí, es primero en términos de expansión de cuántas hectáreas se entregaron, ¿no? Ujú. Se entregó más del 60% del territorio a la industria minera. Digo, no todo está vigente, pero ese es lo que se ha entregado, más de 105 millones de hectáreas se han Híjole, entregado, increíble, ¿no? A la industria minera. Ajá. increíble. Y lo otro es la extracción, ¿no? Que ya haciendo el cálculo con las estadísticas históricas que parten desde la época pues ya colonial, ¿no? Ahí se empieza empezamos a tener el registro de cuánto oro y cuánta plata, de lo que está registrado, ¿no? Hasta la fecha, hasta la actualidad, lo que podemos ver es que pues, desde que se reforma la ley minera en 1992 hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, hasta el final del sexenio, se había extraído pues casi 7 veces más oro en esos 30 años de lo que se extrajo los 3 siglos de En la toda la colonia. colonia, eran Ajá, 300 años sí, en 3 años, en 30 en años, 30 años, desde el perdón, 92, sí. ajá. Y lo otro es de plata el doble, ¿no? De esos 300 años en comparación de lo que se ha extraído de plata de 1992 de la reforma, con la reforma a la ley minera hasta Es esa que fecha. es increíble. Yo creo que, y hay mucho de qué hablar porque ahí es cuando decimos, eh, pues es que ¿por qué faltan medicinas? ¿Por qué falta para la educación? ¿Por qué la gente es pobre? Y bueno, las preguntas que nos deberíamos hacer es ¿por qué los ricos son más ricos? ¿Por qué nuestros gobernantes son millonarios? O sea, yo creo que a lo mejor puedo hacernos esas preguntas para Sí. lograr como una equidad, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, por ejemplo, estas preguntas que son bien interesantes y que tú haces son fundamentales porque la riqueza que se ha gestado en este país, mucha de ella, la riqueza reciente, pues deriva de la industria minera, ¿no? El segundo hombre más rico de este país, o el segundo grupo, que es Grupo México, pues su riqueza se basa fundamentalmente, porque tiene varios negocios, pero fundamentalmente en la reforma al artículo 27 en la creación de la ley minera de 1992, que le permitió tener las concesiones mineras y que ha hecho una gran fortuna a partir de esas concesiones mineras y que pudo llegar a partir de eso a ser el segundo hombre más rico de este país. Pero también el primero, ¿no? El primero, aunque sabemos que su riqueza viene de Teléfonos de México, también está metida en la industria minera y también el segundo y tercer hombre más rico de este país, pues entre ellos está Bayeres, que Sí, tiene una riqueza los inmensa Bayeres, ¿no? justo por la minería, por las concesiones mineras. Entonces, Y también, Violeta, bueno, que de alguna manera ellos son los que están involucrados en esto de pasta de conchos, que fue el accidente que ocurrió donde no pudieron, bueno, que no sobrevivieron los mineros y que ahorita están sacando sus cuerpos, ¿no? sí, sí, esa es otra situación o esa es otra de las caras de la industria minera, ¿no? Porque a veces en las convenciones mineras, pues ellos resaltan la riqueza, ¿no? El gran potencial que tienen estas tierras, a pesar de que vivimos estos 3 siglos de explotación minera y que después se siguió haciendo una explotación minera también intensa, pero no tanto como en estos 3 siglos. Yo creo que ha habido como tres grandes momentos, ¿no? Lo que es la colonia, lo que es el porfiriato y el régimen neoliberal que no tiene comparación, ¿no? En términos de extracción. Pero bueno, hablando de esta parte que tú decías, esta riqueza, ellos dicen, pues tenemos un territorio que es muy afortunado para nosotros, dicen ellos como mineros, porque hay una inmensa riqueza todavía para muchos, muchos años, pero no cuentan la otra parte, lo que implica, por ejemplo, la explotación de la fuerza de trabajo, no cuentan la explotación también al medio ambiente, los daños ambientales, los daños socioambientales que va a haber o que ha habido con la industria minera y no cuentan también pues estos otros episodios como el que tú estás diciendo, ¿no? Lo que se vive, por eso es tan importante el marxismo, lo que se vive al interior de esa fábrica mina,
¿no? De esa que finalmente decíamos, pues no es una fábrica, pero es una mina de donde se Sí. está extrayendo pues la materia prima, el mineral, que va a ser fundamental para un proceso productivo que generalmente no se lleva aquí, ¿no? Este solo es la materia prima que se va a enviar a Estados Unidos o que se va a enviar a China para su transformación y no cuentan lo que pasa ahí dentro, ¿no? No cuentan, digo, nos enteramos de las condiciones de trabajo por una gran tragedia, como tú dices, de Pasta de Conchos, donde pues murieron 65 mineros, pues solo se rescataron a dos y el resto los dejaron sepultados ahí y ahora sabemos que muchos de ellos pues murieron, no por la explosión, Así sino es. murieron pues esperando a ser Esperando ser rescatados, ¿no? rescatados. Eso Ajá. que de verdad, no te lo imaginas ese escenario y es horrible, ¿no? Devastador, ¿no? Devastador. Devastador. Y tenemos la experiencia de otros países donde ha habido accidentes y se le rescata, ¿no? Sí. Pero aquí, pues se decidió no rescatar. Las familias también han argumentado que entre otras cuestiones por las que no se les rescató es porque se iban a descubrir las terribles condiciones de trabajo de las que ellos vivían o las que tenían, pero la situación es que esto no ha cambiado mucho, ¿no? O Así sea, es. Y siguen siendo los mismos los explotadores de las minas, los mismos. sí, y una cuestión importante que decimos es que celebramos mucho que en este sexenio una política minera es que nos entregarán nuevas condiciones, pero la explotación de las concesiones que ya se habían dado de estos territorios mineros siguen Sin parar. siendo sin parar y además se han incrementado en algunos espacios, Híjole. ¿no? Entonces, pues creo que esto tiene que ser analizado a profundidad hacia el próximo sexenio y tenemos que poner una regulación estricta. Me parece que ya la ley minera que se aprobó el año pasado, pero que ahorita está en la Suprema Corte y que quieren declarar inconstitucional, ya avanza en ese sentido de proteger a los trabajadores mineros, a los obreros que están ahí ¿Por todos. qué la quieren declarar inconstitucional? Justo por eso, porque hay muchos intereses por parte de la industria minera y pues ellos no quieren que, o sea, ¿qué implicaría proteger, ¿no? A los trabajadores mineros? Pues crearles mejores condiciones de trabajo al interior de las minas y para ellos representa eso un costo, ¿no? O sea, viéndolo así en términos fríos, para los mineros representaría un costo. No, o sea, para ellos no lo conciben como que sería proteger a la fuerza de trabajo, ¿no? No, ellos dicen, tendríamos que gastar, ¿no? En crear otras condiciones, en crear, por ejemplo, lo de Pasta de Conchos, ¿no? Mayor seguridad al interior de la mina, que les implicaba un gasto para ellos, ¿no? O un costo. Y entonces, Horarios también, bueno, ajá, entre reducir otras por cosas. ejemplo, lo de Pasta de Conchos fue después de las 2 de la madrugada, ¿no? O sea, a las 2 de la mañana y pues uno dice, a ver, ¿qué hace un minero trabajando a las 2 de la mañana? Sí, Pues bueno, y otra vez por eso regresamos al marxismo, ¿no? O sea, nos sí. sirve, o sea, eso es economía Pero política. Marx ya lo había evidenciado, ya lo había puesto ahí, miren, esto está pasando. ¿Y eso hace cuántos años fue, Violeta? Pues esto se escribió ya hace 2 siglos, ¿no? Entonces, y Y sigue seguimos teniendo, repitiendo ajá, en el la siglo historia. XIX, pasó el XX, estamos ya en el XXI, y seguimos, por eso es tan importante, seguimos teniendo la misma base de explotación para mantener este régimen de acumulación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la vigencia del marxismo, pues nada más hay que pensar en la minería en este país y además pues también en esta división internacional del trabajo, ¿no? O sea, de cómo nosotros seguimos siendo la periferia del mundo, que mantenemos a estos centros económicos, pues el 80% de las exportaciones van a parar mineras a Estados Unidos y otra parte hacia China. Seguimos alimentando y nosotros pues seguimos siendo el territorio que es pues igual que lo vivimos en la colonia, que fue parte de la acumulación originaria de capital, pues seguimos abasteciendo, somos los que abastecemos de esta materia prima y pues también eso impide que tengamos un desarrollo nosotros industrial
hacia adentro, ¿no? Y además hay intereses de que nosotros no nos desarrollemos y que sigamos siendo pues primario exportadores en ese sentido, porque digo, también somos maquiladores para seguir mandando los recursos naturales que necesitan los centros hegemónicos económicos mundiales. Nutriendo y alimentando al monstruo cada vez más. Violeta, ¿te parece si cambiamos de lugar, el claro escenario y seguimos platicando? Claro que sí. ¿A qué va? Cambiemos de escenario. Va, síganos. Bueno, pues ahora ya nos trasladamos a otra parte de la UAM Xochimilco y pues aquí es donde Violeta vive, respira mejor que en cualquier otro lado. Entonces, pues Violeta, ¿cómo es tu día, digamos, de manera natural, desde que te levantas hasta la noche? ¿Cómo es el día para Violeta Núñez? Decía que esa es una muy buena pregunta, porque esa me parece que para las mujeres madres y trabajadoras, pues es una pregunta bien importante, sobre todo ahora con lo que estamos viviendo, ¿verdad? Pero bueno, pues es levantarse y salir de casa a 5:30 de la mañana, ir a dejar a una parte de los hijos a una escuela y luego regresar por mi otro hijo e irlo a dejar a la otra escuela. Y luego si me toca dar clase temprano a las 8, pues estar a las 8 ya aquí, de 8 a 10, y luego ya salir e incorporarme al programa de Momentum en Rompeviento TV, y luego ya salir del programa y a veces regresar a la universidad y luego irme corriendo a recoger a las 2, 2:30 a los hijos, y luego ya ir a casa y ver lo de la comida, y algunos días en la tarde a ellos les toca, bueno, casi diario hacer actividades por las tardes, ¿no? Tienen sus talleres, que uno va a tenis de mesa que le encanta, y que la otra va a danza en telas, y la más grande también está en cine, y entonces pues eso ya las tardes, muchas tardes. Hay que mover a los hijos de un lado para otro, ¿no? Y ya luego regresar y preparar la clase y preparar el programa del día siguiente y preparar lo de la comida y preparar así, ¿no? Y así. Entonces, ¿y a qué hora te duermes? Pues generalmente entre 1 y 2 de la mañana. Híjole, bastante tardecito. Ajá. O sea, que realmente duermes, ¿qué? ¿4? Sí, poquitas horas, sí, muy, muy poquitas. Sí, siempre cuando llega el fin de semana es si llegara una varita, alguien, una hada madrina te dijera con su varita mágica, ¿qué quieres? Dormir, ¿no? Ay, el fin de semana, dormir. Este es uno de los jardines también históricos de la UAM. Este que vemos aquí es el edificio central, fue el primer edificio que se construyó. Y bueno, pues ya después se fueron haciendo otros edificios. Ahí está la rectoría de la UAM Xochimilco, de la unidad Xochimilco, porque hay una rectoría también ya general de todas las otras unidades. Y algo interesante aquí que nos cuentan los profesores que fundaron esta universidad hace 50 años, es que estaba en ese edificio dando una conferencia Oparin hace muchos años, y que entró una vaca, ¿no? Ah, caray. Entonces, porque estos serán, aquí donde se construyó la UAM Xochimilco, a los alrededores eran establos. Y tú me decías que desde chiquita recorrías los pasillos también de esta escuela. A ver, cuéntanos Sí, esa parte. bueno, mi padre estuvo toda su vida, o una parte importante de su vida, también en la docencia, y también mi madre, y también mis tías abuelas. O sea, como y todos economistas, ¿no? No, mi padre era economista. ¿Tu padre sí? Mi padre era economista, sí. Ajá. Y bueno, también tuve un tío que era economista, y una tía también o sea, yo me acordaba que había muchos economistas. Pero no, del lado nada más paterno, ¿no? Ok. Pero bueno, en la infancia mi padre estaba trabajando en la UAM Azcapotzalco, otra de las UAMs hermanas de acá, otra de las unidades de la UAM, y pues yo venía aquí cuando era muy niña, muy, muy chiquita, y me la pasaba jugando en el edificio central en unas cosas que conocemos ceniceros, ahorita se las enseño, y yo era feliz estando ahí. Pero mi papá venía a las reuniones del sindicato de la universidad. El sindicato, recordemos, pues para esta universidad fue muy, muy importante, ¿no? Para lo del contrato colectivo, para fijar lo del salario, pues ha tenido una historia fundamental el sindicato. Y bueno, hubo una época que el sindicato fue muy fuerte, que estaba alimentado por profesores y por trabajadores, y pues tuvo un papel aquí
preponderante pues, en todos los derechos de los trabajadores y profesores. Y bueno, pues en esa época mi papá era muy activo, siempre fueron ellos muy activos en todos los temas políticos y pues por supuesto que cuando estuvo él en la universidad pues también. Y yo venía, ¿no? Y decía, ¿y a qué venimos a la universidad, no? Y él me decía, pues venimos a una reunión del sindicato y yo lo esperaba ahí por mucho tiempo, ¿no? Y ahí conocí también a otros niños y niñas también, pues que también estaban esperando a sus papás académicos o trabajadores de la universidad y que los esperábamos ahí afuera o entrábamos a la reunión, pero yo era feliz estando ahí jugando en los ceniceros en el edificio central. Súper, súper. A ver, vamos a otro lugar. Pues ya nos trasladamos aquí, ahora estamos en la sala de maestros y vamos a seguir platicando con Violeta Núñez. Violeta, te hiciste economista en la UNAM y no aquí. Sí. A ver, cuéntanos eso. Sí, esa parte que yo así siento que tengo el corazón partido, ¿no? Porque pues una parte de mi vida, de mi historia está allá, está en la UNAM, donde estuve 8 años. 8 años porque ingresé desde el Colegio de Ciencias y Humanidades, pues, espacio educativo que fue creado por por don Pablo González Casanova. Y luego, cuando llego a esta universidad, descubro que parte del sistema pedagógico que aprendí ahí en el Colegio de Ciencias y Humanidades, pues se desarrollaba acá también en la UAM Xochimilco, que es el sistema modular, pero que también, digo de otra manera, que es un modelo constructivista, pero que había aprendido allá En en la el Colegio UNAM. de Ciencias y Humanidades. Entonces, bueno, estuve 3 años en el CCH y luego los 5 años en la Facultad de Economía y luego pues ya acá también estuve más o menos como 8 años estudiando, porque me tocó hacer la maestría, fueron 2 años, el doctorado 4 años, y luego hice una estancia postdoctoral que fueron 2 años. Entonces más o menos es el mismo número de años, 8 y 8 años allá. Y en tu primer libro hablas de los indígenas y hay una historia muy personal tuya, parece con el pueblo de Chiapas. ¿Nos podrías contar algo sobre eso? Sí, el primer libro que escribí, que se me marcó, ¿no? Me marcó, fue el de justo sobre la tierra en Chiapas, el corazón no se vende, es la historia de una comunidad maya tojolabal por recuperar su Nantiglum, que es la madre tierra, y que fue una historia que fui trabajando desde la Facultad de Economía, una reconstrucción de la lucha agraria que llevó el pueblo tojolabal en Chiapas y en particular en una comunidad que se llama San Miguel Chiptic. Y bueno, pues esa comunidad duró décadas y décadas luchando por la tierra y bueno, pues muestra cómo se vivió el proceso de reforma agraria aquí a nivel nacional, pero cómo se vivió también en algunos territorios, como en el estado de Chiapas, donde, bueno, vivimos una revolución en el año 1910 a nivel nacional, pero hubo estados como en el estado de Chiapas donde pues, no hubo un proceso revolucionario como se vivió en otras partes por el poder de los finqueros, ¿no? Que había en esos territorios y más bien hay autoras que hablan de una contrarrevolución agraria y una contrarrevolución en el momento en que se está viviendo la revolución a nivel nacional. Entonces, bueno, se detiene esa revolución o no llega la revolución a todos los territorios y tampoco llega el inicio del proceso agrario como se vive a nivel nacional, el reparto de tierras se dilata muchos años y bueno, eso es lo que doy cuenta de cómo el pueblo tojolabal va a hacer una lucha. Es un pueblo además que casi en su totalidad estuvo acasillado, vivieron como peones acasillados y bueno, damos cuenta ahí de lo que implicó recuperar a su madre tierra, ¿no? Porque eran acasillados ¿Cómo se prácticamente, casillados? ajá, era lo que iba a decir, eran acasillados o la época del baldío que dicen ellos, porque el trabajo que se hacía ahí se hacía en balde, no se les pagaba un salario por hacer el trabajo, vivían prácticamente, ellos dicen, como esclavos, sin paga alguna, se les daba un pedazo de tierra y vivienda para que pudieran estar ahí, pero pues el trabajo que hacían en la finca,
en las fincas cafetaleras o en las fincas ganaderas, lo hacían sin poder salir de ahí, ¿no? Incluso pues hay algunos autores que hemos recordado a partir de esa investigación, como Bruno Traven, ¿no? De la rebelión de los colgados, el que se salía pues de estas fincas o de estos espacios lo colgaban. Y bueno, pues entonces son territorios que vivieron este acasillamiento, es un pueblo pues que casi todos vivieron dentro de las fincas y que entonces también eso retrasó que ellos pudieran solicitar tierra al Estado mexicano, como pues había sido parte del proceso del pacto revolucionario, ¿no? Después de la Revolución Mexicana. Y para escribir y documentar y investigar todo esto, Violeta, tú estuviste en Chiapas, directamente ahí. Sí, 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 sí. Bueno, tuve la fortuna y el privilegio. Para mí estar en el Colegio de Ciencias y Humanidades y en la Facultad de Economía fue un privilegio enorme. Sí, fue una de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida. Y claro, conocer este sistema modular también aquí en la UAM. Pero otro de los privilegios enormes es haber vivido y convivido con esta comunidad maya tojolabal, pues también por algunos años. Y que ¿De la también eso... facultad los llevan allá? No, 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 yo era activista Ujú. y bueno, como activista a mí me interesaba mucho desde que era adolescente, que me toca en la adolescencia el levantamiento armado y yo quería ir a ver qué pasaba ahí en Chiapas, ¿no? O sea, Órale. porque se daba este levantamiento armado y Ujú. entonces pues teníamos una red de activistas estudiantes y decidimos irnos para allá como parte del movimiento estudiantil en la UNAM y llegamos allá desde febrero de 1994, ¿no? Entonces, y ya desde ahí fue el vínculo. Yo pues quise ver que profundizar, ¿no? Digo, porque pues hubo compañeros también de la UNAM pues que fueron activistas y se quedaron en el activismo y hay quien decidimos pues dedicar pues varios años a estudiar cuál era el origen de ese levantamiento armado y eso me llevó, ¿no? Me llevó a ver que la tierra era uno de los elementos centrales. No por nada se llamaba Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el, pues este grupo indígena campesino que había decidido declararle la guerra al Estado mexicano y levantarse en armas y decir ya basta, ¿no? La Sí. tierra era uno de los elementos centrales y entonces por ahí y luego conocer a los tojolabales y que ellos mismos, ¿no? Me empezaran a platicar la historia de décadas y décadas de lucha que llevaron para recuperar su tierra, pues eso ya me hizo ahí quedarme, ¿no? Quedarme ahí y hacer una investigación que hice de manera conjunta con ellos, con algunos integrantes del pueblo tojolabal. ¿Cuántos años duró eso? Pues de que yo inicié la investigación hasta que salí ya de ahí por completo, fueron como 10 años. O sea, 10 Muchísimo años, ajá, tiempo. 10 años, sí. Después también escribí otro libro que es sobre territorios indígenas, una historia permanente de despojos, y también ahí pues recupero otra parte de la historia del pueblo tojolabal, ¿no? Entonces, pues, entonces, pero ha sido todo un aprendizaje, ¿no? Ya a mí me gustó mucho ir entendiendo parte, ¿no? Digo, no lo logré en su totalidad, creo que sí avancé mucho, ir entendiendo también el idioma tojolabal. Entonces también ahí tuve el privilegio de conocer a un hombre extraordinario y maravilloso que es un lingüista, Carlos Lenkerdorf, que estuvo 20 años viviendo con los tojolabales. Es el primero que hace el diccionario maya tojolabal. Y bueno, pues lo conocí y estuve con él también como estudiante, pero digo, mis maestros pues fueron los tojolabales, ¿no? Entonces ellos, cuando llego para allá a la zona tojolabal, me piden dar clases ahí en la escuelita que tenían a los niños y niñas. Y por supuesto que ahí le aprendí muchísimo a ellos y a ellas, ¿no? De muchas palabras, de frases, y luego ya me vine ya formalmente a estudiar a la UNAM, al Centro de Estudios Mayas, me vine a Ujú, estudiar el tojolabal, ¿no? ujú. Entonces ya la estructura y todo, y además lo que había aprendido y lo que seguía aprendiendo
con ellos allá y con ellas en la región Tojolabal. Híjole, entonces también eres y te hiciste activista. Sí, bueno, activista, yo siempre he dicho que nací activista, ¿no? De broma, siempre digo, desde la infancia eh, estuve en el activismo. Mis papás pues fueron toda la vida militantes, ¿no? De izquierda y pues con eso crecí, ¿no? Y además, pues muy chica, cuando se da el movimiento estudiantil en la UNAM, esta huelga que para mí fue una de las primeras huelgas que yo pude ver, ¿no? Era muy chiquita, pero la pude ver en contra de que se privatizara la UNAM. Mis hermanos ya estaban en la UNAM, ¿no? Yo era muy chiquita en la primaria, pero pues pude percatarme y ver de qué se trataba esa lucha que estaban llevando a cabo los y las estudiantes para defender la educación pública. Y eso me marcó, no me marcó, pero también me marcó ver las grandes, digo, además de las grandes marchas del Consejo Estudiantil Universitario del CEU, también me marcó ver las grandes marchas que hubo del magisterio, ¿no? En la Ciudad de México. Mi mamá pues es maestra y también toda una lucha en la Secretaría de la Educación Pública como parte, estamos hablando de hace muchos años, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de la CENTE, y estoy hablando de los años 80, 90, y pues también eso fue muy importante, ¿no? Entonces, yo siempre digo, toda mi vida fui activista O sea, y con mi padre, ¿no? Y con de mi chiquita padre. también ibas tú con tus papás, los Sí, sí, acompañabas. sí, esto que te digo acá, ¿no? En la Ujú, UAM, pues la lucha sindical, digo, porque estas reuniones eran parte de la lucha sindical que ujú. había y parte del movimiento pues que había al interior de las universidades y pues que yo lo veía, ¿no? O sea, a lo mejor en su momento pues no comprendía todo, pero sí veía pues toda La la, la actividad. actividad, ¿no? Entonces, muy pronto yo me hice activista y fue así como llegué desde el activismo a Chiapas y Y entonces por eso poner ojo en las desigualdades, en la uh-huh. injusticia. Sí, sí, sí. Sí, y además, bueno, es algo que luego he contado en otros espacios también, Clau, de que siempre me decía mi papá que pues todo lo que veía en términos sociales, digo hasta la fecha, ¿no? Pero me afectaba, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, ver a alguien en una esquina pidiendo dinero, pues se me hace una injusticia terrible y además siempre digo, ¿y por qué? ¿No? O sea, ¿por qué tiene que estar este señor aquí, ya un adulto mayor, encorvado, lloviendo? Que eso me tocó hace unos días. Ujú, Cuando salí aquí de la universidad estaba lloviendo y un señor me toca el parabrisas ujú, y me pide dinero, ¿no? O sea, ujú. entonces, y todo esto pues desde la infancia fue parte de lo que pues yo decía, esto me duele, ¿no? Eso no está bien, algo Uh-huh, pasa, uh-huh. ¿no? Y cuestionar el por qué. Exacto, cuestionar el por qué. Y de alguna manera has descifrado muchos porqués en tu trabajo como investigadora. Pues creo que la economía trata de preguntarse también eso, ¿no? Y la economía política y la crítica de la economía política de por qué un mundo donde hay una riqueza inmensa, también hay una desigualdad inmensa. Porque si hay riqueza hay tanta pobreza, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué eso, no? O porque si se producen tantas mercancías, por qué hay tanta, o sea, por ejemplo, o por qué se tiran tantas toneladas al día de alimentos si hay casi 1.000 millones de personas con hambre en el mundo. Y así, ¿no? Muchas otras preguntas que nos vamos haciendo y que pues regresamos otra vez al marxismo, ¿no? O sea, Sí. que parte de este régimen en el que estamos inmersos, pues es un régimen que va creando de manera inherente la pobreza, la desigualdad, el Va desempleo, cosificando al ser humano, ajá, ¿no? y va explotando los recursos naturales, va explotando y sobreexplotando la fuerza de trabajo permanentemente. Y entonces estas desigualdades que vemos pues son parte de este sistema, ¿no? Y por eso pues también
la idea para muchos digo, sé que si ahorita lo planteamos, muchos dirían, pues es imposible, es una locura, pero si queremos salir de las crisis y de esta situación que vivimos, pues tenemos que ir pensando en otras relaciones sociales, ¿no? Que vayan construyendo más igualdad, que vayan pensando en otra forma de producir, no a partir de la explotación de la naturaleza ni del ser humano, sino otra forma, ¿no? Y no producir para tener ganancia, que esa es la racionalidad de este régimen de acumulación, ¿no? La ganancia y acumular capital, sino más bien en una economía para la vida que pensamos, Sí, ¿no? eso es lo que te iba a preguntar, las alternativas, ¿cuáles son? Pues sí, por ejemplo, esa Ujú. economía para la vida a partir de la escucha, que es lo que se necesita. Y bueno, creo que ya esta crisis socioambiental que estamos viviendo nos está mandando muchos mensajes, ¿no? Si no paramos, pues esto ya no va a tener, digo, de por sí, ¿no? Ya nos han dicho los expertos del cambio climático, ¿no? Este grupo de la ONU, que aunque paráramos hoy el proceso industrial, ya el daño es irreversible. Pero lo malo es que no paramos, seguimos y seguimos y seguimos y seguimos. Entonces, pues sí hay muchas preocupaciones, ¿no? Muchas preocupaciones de pues ver que si seguimos caminando ahí, pues estamos poniéndonos como cuestión, como planeta, ¿no? En su conjunto, y de ahí la importancia de las alternativas, ¿no? Entonces, Ujú. para mí, desde hace muchas décadas, el mundo indígena y campesino tienen parte de la respuesta de cómo salir a eso. No, no lo digo románticamente, aunque bueno, sí diría que lo romántico también puede ser revolucionario, como dice Mariátegui, y lo recordamos mucho, eh, sino porque, eh, por ejemplo, ¿cómo nos explicamos que los pueblos indígenas y campesinos tengan las selvas, los bosques, el agua, las riquezas medioambientales? No es casualidad, es una forma de relacionarse con la naturaleza más Sí, armónica, ¿no? Y que ha cuidado y que han sido los guardianes de los sus bosques, de las guardianes. selvas. Sí. Ajá, y que para algunos pueblos, por ejemplo, estoy pensando hacia América Latina, más hacia el sur, pues son igual para nosotros, ¿no? Son sujetos con vida y con corazón, ¿no? Aquí los tojolabales hablan de madre tierra, de la Nantiglum, que pues es un sujeto, no es un objeto, ¿no? Y Sí. entonces por lo tanto hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Y entonces para mí esta parte de la solución ahí, ¿no? Esta relación más armónica, pero no solo eso, también pues otras formas de gobernarse, otras formas de relacionarse en una comunidad repleta de sujetos, ¿no? Como bien lo fue documentando Carlos Lenkerdorf, donde pues el otro, la otra es importante, pero el otro, la otra, que a lo mejor desde el capital es visto como una cosa, ¿no? Por ejemplo, un río, donde dice el capital, de ahí puedo sacar agua, ¿no? O una montaña, que dice, ah, pues ahí hay minerales. Para los pueblos, pues es la entrada al vientre de la madre tierra, ¿no? Sí. Entonces, todo eso tiene otra mirada y otra forma ya, esa cosmovisión lleva a Ujú. una cosmovivencia y pues eso hace que ellos hayan preservado pues estos territorios que hoy yo diría que ellos son los que de ellos tenemos que aprender, tenemos que voltear a mirar y que bueno, pues tenemos una historia de racismo y discriminación hacia estos pueblos que nos impiden, ¿no? También desde la academia, ¿no? Que nos impiden, o a muchos les impide voltear a ver hacia ellos y ellas, ¿no? Sí, y antes de pasar a esa parte de cómo parar todo esto, que de alguna manera tú ya lo has tratado también en tus investigaciones, en tus libros, cómo parar, me gustaría mucho que me respondas una pregunta que me han hecho muchas personas y que he escuchado de muchas personas, ¿no? Que los pobres son pobres porque quieren. ¿Esto es así? ¿Los pobres son pobres porque quieren, Violeta? No, 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 para nada, no, yo, no, sé que no viene de ti, Claudio, sino No, es lo claro que que te no. han dicho, no comparto yo ese pensamiento, que lo he escuchado también en la Facultad de Economía donde yo estudié, ¿no? Varios economistas, o que nos estábamos formando como economistas, pues algunos debates, ¿no? De
pues que son pobres porque no trabajan, ¿no? Y no es cierto, ¿no? Al contrario, la situación de la pobreza, de la condición de pobreza, pues más bien tiene su explicación en otro, o su origen en otro punto, ¿no? Por ejemplo, hay aquí grandes territorios en nuestro país que viven pobreza, pues más bien es resultado histórico de procesos de, por ejemplo, de explotación de algún recurso natural, ¿no? O de la mano de obra de ellos, y entonces van devastando los territorios y los van sumiendo en una condición de pobreza, ¿no? Por ejemplo, hay dos, o uno de ellos, ¿no? Estas zonas de ahora que son catalogados como infiernos ambientales, son territorios pues que son escogidos, donde hay recursos naturales y llegan las grandes compañías a extraer los recursos de ahí. ¿Y qué hacen? Después de que extraen los recursos, se van, ¿no? Cómo dejan a los territorios pobres, ¿no? Sin el recurso, por supuesto que emplean a la mano de obra a veces muy mal pagada, pero bueno, crean realmente infiernos ambientales, pero también después con el proceso de devastación, pues los territorios quedan aún más pobres de lo que ya estaban, ¿no? Entonces también podemos hablar de enclaves económicos o zonas de sacrificio, ¿no? Y ahora que se le ha puesto las zonas de sacrificio ambiental, y más bien son resultado de un proceso histórico de despojo y que bueno, por ejemplo, hablando de pobreza, pues nosotros somos un territorio en Latinoamérica pues considerado pobre, ¿no? O sea, y pobre, pero bueno, podemos decir que vivimos 300 años, un proceso colonial donde, pues, ¿por qué lo vivimos? Por lo que decíamos hace rato, por la riqueza del territorio, que pues esa riqueza nos condicionó a estar casi en un proceso de esclavitud o en un proceso de esclavitud y que, bueno, pues se llevaran los recursos naturales y que, como dice Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina, o como diría Marx, ¿no? En la Ley General de Acumulación Capitalista, pues a mayor riqueza, mayor miseria también, ¿no? Entonces, para que unos puedan ser ricos, pues se necesita de algún lado extraer esa riqueza que va a empobrecer a esos territorios de donde se extraen esas fuentes Y es que se ve como si fuera un patrón. No solamente se empobrece el recurso natural o esos territorios, sino también empieza a empobrecerse al ser humano, que se ve como un objeto que puede hacer algo para que ellos sigan produciendo. Mucha gente dice que el pobre es flojo, pero yo he visto muchos trabajadores que están más de 8 horas en sus trabajos y que con tanto que trabajen, por mucho que trabajen, nunca se van a poder hacer de una casa o de un coche. Sí, no, por ejemplo, decíamos hace rato lo de los mineros, ¿no? O sea, de los Ujú. mineros que pueden trabajar que tienen que trabajar en la madrugada y a veces trabajan 2 jornadas de trabajo en condiciones infrahumanas, ¿no? O sea, sí, brutales condiciones de sobreexplotación y pues salen y el recurso que reciben, pues realmente no alcanza, como tú dices, para tener una vida digna, ¿no? Sí, Y bueno, y trabajan muchísimo, ¿no? Más que muchísimo. cualquiera Sí, y es en esas cierto. condiciones, Y ¿no? luego las horas que se van, bueno, los que son jornaleros a veces ni tienen forma de descansar, ¿no? O lo que tú estás Porque, diciendo, las y los jornaleros agrícolas que vienen de las comunidades campesinas de este país e indígenas, ¿no? Y que se tienen que, por las condiciones que viven en sus territorios, emplear en otros territorios, son enganchados muchos de ellos también, ¿no? Y, y bueno, pues se les paga ahí a veces el salario mínimo a destajo, ¿no? Entonces, pues, y en eso de destajo, pues muchas veces ni siquiera logran cubrir la reproducción de su fuerza de trabajo, ¿no? No logran tener pues, el recurso necesario pues, para poder reponerse ellos y su familia. Y bueno, pues también, ¿no? En el mundo campesino también, que es altamente en algunos territorios explotados, ¿no? Por ejemplo, pues cuánto le pagan de café a una persona que vende café
o cuánto le estarían pagando, por ejemplo, a los productores de café en el campo, el quintal de café, y cuánto te vende un café, por ejemplo, alguna de estas empresas como Starbucks, ¿no? Ujú, O sea, así la es. diferencial es brutal, Sí, ¿no? así es. Y es el café el mismo, Ajá. nada más que vendido en un vaso que te dan en porciones mínimas, pero te cuesta la Ajá. marquita que tiene Entonces pegada. llegan ahí los coyotes, ¿no? A estos territorios campesinos y se Sí, pues, desarrolla esta ley de San Garabato, ¿no? Te compran muy barato tu precio, tu café, y después vas a un territorio donde te venden todo carísimo, ¿no? O sí, sea, entonces, aún comprando ese mismo café en otro espacio tendrías que comprarlo a un precio altísimo, ¿no? Y claro, ya es un café que ha sido procesado, pero de todos modos no se compensa lo que se paga o lo que pagarían los coyotes en el mundo campesino, y que eso sigue siendo una situación grave, ¿no? Sigue imperando o sigue habiendo esa condición, y lo que se vende en otros espacios, ¿no? sí, ya no hablar de las personas que trabajan en tiendas departamentales que estén de ahí desde la mañana hasta la noche, pero no contamos que aparte tienen que venir en camión y regresar en camión a su casa, entonces realmente no hay como una vida, ¿no? Y es una vida para trabajar y una vida en la que realmente están muchas horas trabajando, nada flojos, No, no, no. y sin embargo, pues así están etiquetados, ¿no? Sí, o las mujeres que trabajan en las casas, ¿no? Pero estoy Así pensando es. también las mujeres que migran de sus pueblos, las indígenas y campesinas que migran a la Ciudad de México o a otras ciudades y que se emplean como trabajadoras domésticas, que qué bueno que ya existe, ahora ya en la Constitución se reconoce. Esto que racistamente se llama la muchacha y peor, ¿no? La sirvienta, Horrible. ¿no? Ajá, y que Mi trabajan, mi muchacha. muchacha mía, ¿no? Me No, no es pertenece, posible. y que trabajan pues 12, 14, 16 horas, pues por salarios a veces bajísimos, ¿no? Sí. Y bueno, pues nadie puede decir que no trabajan, ¿no? Trabajan muchísimo. Entonces, si nos fijamos, pues estas personas que son explotadas o sobreexplotadas son las que más trabajan. Así es. Y por eso otra vez volvemos al marxismo. Yo sé que la Sí, gente que nos está viendo sí, nos va a Marx, odiar Marx, ¿no? Marx. Pero volvemos al marxismo. O Sí, sea, ¿cuál es la base de la riqueza de este sistema? Pues es ese trabajo, ¿no? Y mucho que hay que decir ahora hablando de economía del cuidado, ese trabajo doméstico, ¿no? Esa esfera reproductiva que no se ve tampoco, pero también la otra explotación que se hace de la fuerza de trabajo sobre explotación, en la cual se basa la riqueza a nivel nacional y mundial. ¿qué podemos hablar de las mujeres en cuestión de también esa desigualdad económica, ¿no? Porque hay muchas mujeres que tienen que llegar, como todavía lo hacemos, llegar a casa, bueno, afortunadamente tenemos algunas familias que pues nos colaboramos, ¿no? Ajá. Que que somos colaboradores, pero hay mamás que no, que tienen que llegar después de trabajar a su casa, hacer de comer, hacer el aseo, o cuidar a sus seres queridos, a sus papás, a sus hijos. ¿Qué hay de la economía de las mujeres? Pues ese es otro gran tema, Clau. Ese es otro tema, otro pendiente que tenemos como sociedad, ¿no? Sabemos que una parte fundamental del trabajo se hace en casa, de los cuidados de los niños, de las niñas, primero de los bebés, ¿no? De los niños, de Sí, las niñas, de los adolescentes, pero también de alguien con alguna discapacidad o de los adultos mayores, principalmente en su gran mayoría lo hacen las mujeres. Entonces, ese es un asunto todavía pendiente. Hablábamos hace ratito, ¿no? De un día laboral normal, pues implica todos estos cuidados, ¿no? Desde traer, llevar, pero no solo eso, ver lo de la comida, cocinar, darles de comer, protegerlos, ¿no? Que también es, o sea, esta parte que implican muchas cuestiones, que es un trabajo que no se visibiliza y que no se reconoce, y por supuesto mucho menos se paga, ¿no? O sí, sea, no. absolutamente. Entonces, preguntábamos hace unos días, nos tocó participar en una asamblea en Iztapalapa, y hacíamos esta pregunta:
oigan, pero cuando ustedes le preguntan a su mamá, o cuando les preguntamos a los niños en general, oigan, su mamá trabaja, dice, no, no trabaja, se dedica al trabajo, está en la casa, Es ¿no? ama de Es ama casa. de casa. Y bueno, pues lo que nosotros decíamos es uno de los trabajos más arduos y extenuantes y que no es Invisibles, invisible. irreconocibles. Sí, y si ya lo ha contabilizado, ¿no? Ya el Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI, pues dice, si se tuviera que pagar ese trabajo, representaría, o qué porcentaje de la riqueza sería más del 24% del Producto Interno Bruto de Híjole, México. No hay increíble, es ningún muchísimo. sector, Que ninguno, genere que eso, genere esa riqueza. 24% del Sí. PIB. Por ejemplo, en la última medición que hicieron, 2022, 2024, a finales de año se va a volver a dar en la medición, eran 7.2 billones de pesos, lo que representaría ese año, en 2022, el presupuesto de egresos para toda la nación, de todas las secretarías de Estado, de todo lo que se les paga a los trabajadores, de todas las becas, de todo, pues eran menos de 7 billones. Entonces aquí estamos hablando de 7.2 billones de pesos de esa riqueza, pues que no se paga, pero que representaría eso en términos numéricos y más del 24% del Producto Interno Bruto. Entonces todavía tenemos un gran pendiente con este trabajo que, como tú decías muy bien, no es reconocido, no es visibilizado y además, pues históricamente, de manera injusta, se le ha pues impuesto a las mujeres, ¿no? O sea, nos ha impuesto como si naciéramos con un Obligación, gen, ¿no? una O etiqueta sea, de que nosotros ahí lo somos, llevas. ajá, sí, lo que hemos dicho es, pues nosotros lo único que hacemos diferente, o sea, lo que nosotros podemos hacer, pero todo lo demás lo podemos compartir, es dar a luz y amamantar. Pero de ahí en fuera, todo lo demás lo podríamos compartir en esta parte de corresponsabilidad, también con los hombres, con otras pues, integrantes de las familias, pero también aquí, ¿no? En esto ahora que hablamos ya del Sistema Nacional de Cuidados y que se está proponiendo, que ya en otros países pues se está llevando a la práctica, lo que también se necesitaría es un Estado que sea responsable también de los cuidados, las empresas, ¿no? Ciudades también que se constituyan y se construyan en función de cómo apoyar estos cuidados. O sea, no nada más es responsabilidad de la mujer, ¿no? Sino debe de haber una corresponsabilidad de otros sectores. Una vez me platicabas que de una investigación que se hizo que en un aspecto de la cuestión del cuidado, las mujeres seguían, digamos, en ese mismo rezago desde 200 años atrás, algo así. Sí, sí, sí. El año pasado la Premio Nobel de Economía, Clau Ujú. Goldin, te toca ya, Sí, ¿no? sí. Pues ganó por primera vez una mujer sola, porque habían ganado otras mujeres el Premio Nobel de Economía, pero acompañada de hombres. Así es que es la primera vez que gana una mujer y ella hace un trabajo pues muy, muy interesante. Tiene varias vertientes, pero una de ellas es que estudió pues la evolución del salario de las mujeres por 200 años, o sea, no por una década, ¿no? Sino por 200 años, y vio que esta brecha salarial entre el hombre y la mujer persiste y que se ha venido, o sea, bueno, persiste en los 200 años porque además se ha venido acrecentando en algunos No, sectores. no solamente no ha cambiado para bien, sino que al contrario, para mal. Y lo que ella dice es que esta brecha se hace más grande cuando la mujer, por ejemplo, decide tener un hijo, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí? Van caminando y hay algunas gráficas que salieron muy interesantes después de que le dan el premio Nobel de Economía. Van caminando pues, hombres y mujeres de manera conjunta. La mujer en algún momento decide ser madre en alguna etapa de su vida y entonces baja y el hombre sigue caminando y entonces aquí se ve ya una mujer con hijos y llevándolo a la escuela y ya el hombre sigue y ya nunca lo logra alcanzar, ¿no? O sea, porque justo hablando de los cuidados, pues pareciera que ella es la que históricamente tiene que Tiene hacer que esto, hacer. ¿no? O sea, en esta
que hemos ido cuestionando en esta división sexual del trabajo, pues a la que le ha tocado injustamente, pues todo, a la que ha recaído estos trabajos de cuidados. Sí, como una herencia bendita maldita, algo así, ¿no? Sí, O sea, bendita porque pues tienes a tus hijos y tienes pero también maldita porque ya no te puedes desarrollar, ¿no? En el aspecto profesional. Y si fuera compartida, pues sería fabuloso, ¿no? sí, sí, claro, claro, esto que decimos pues también es bendito para los hombres, ¿no? Pero ellos También para ellos no es lo, tan afortunado, ajá, porque se pierden de toda esta ajá, parte de y, los pero cuidados, el además amor. ellos así lo ven como un trabajo que yo no puedo realizar, ¿no? Cuando pues nada lo impide, ¿no? Más Así bien al es. contrario, se crean mayores vínculos, ¿no? En los cuidados con los hijos, las hijas, y que bueno, pues es algo que, vuelvo a decir, ¿no? Es parte de las injusticias que tenemos que ir transformando, porque pues muchas mujeres, tú lo dijiste, ¿no? Muchas de ellas son amas de casa y tienen que hacer un trabajo, pues inmenso, que ese nombre también hay que Sí, irlo cuestionando, ¿no? Este es un trabajo doméstico que se hace, porque no es que sean amas, es un trabajo, son trabajadoras, ¿no? Del hogar. Y, y lo otro es que muchas de ellas, además de ser trabajado, de cumplir un trabajo doméstico, tienen que salir a laborar algunos espacios y algunas de ellas estudian. Entonces son dos, tres jornadas de trabajo las que tienen que estar cumpliendo, ¿no? Entonces, pues el desgaste físico, emocional de las mujeres es brutal, ¿no? así es. Brutal, pues muchas de las enfermedades que tenemos las mujeres, ¿no? Que es por tanto trabajo, ¿no? Que tenemos, a lo mejor muchos hombres salen a trabajar, no estoy generalizando, pero salen a trabajar, regresan a sus casas a descansar. Y aquí estamos hablando que la inmensa mayoría de mujeres que salen de sus casas a trabajar por una situación económica, pues tienen que regresar a sus casas no a descansar, sino a cumplir otra jornada No, que horrible. implica a veces 7 horas Sí, adicionales de trabajo a lo que ya tienen que cumplir estas 8 o más horas de jornada de trabajo, sí, sí ¿no? es esclavizante también. Ujú. Violeta, tú has contribuido con tus investigaciones y con tus acciones a, digamos, a mejorar y a visibilizar y ayudar a que no sé, no sé, que haya mejores condiciones, por ejemplo, en esto del litio, en estas investigaciones que he desarrollado en Chiapas y otras muchas cosas. ¿No has pensado trabajar en gobierno? ¿Y no te invitaron a trabajar con Sí, Claudia Sheinbaum? no, me invitaron a trabajar en el sexenio anterior, Con López Obrador. ajá, estuve en la transición gubernamental, estuve varios meses en dos espacios a nivel gubernamental, pero pues yo me di cuenta que no era Tu mi espacio. espacio, ¿no? Y luego también hubo otra oportunidad, ¿no? De entrar también ya en el gobierno de López, no solamente al inicio, en la transición, sino ya entrar más adelante y pues finalmente decidí que no, ¿no? O sea, pero cuando se da el inicio del sexenio pasado de López Obrador, pues mis hijos estaban muy chiquitos, ¿no? Y entonces uno de ellos, pues algún día me dijo, yo quiero una mamá, ¿no? Cuando me vio, pues todas las horas que nos teníamos que ir a la transición ya de gobierno que estaba, que pues no había sábados, no había domingos, no había días festivos, me acuerdo que era un 31 de diciembre, ahí estábamos, y bueno, pues estaban todavía muy chiquitos, pero además yo tenía el compromiso de que estaba aquí en la universidad y pues también ese compromiso pues me llamaba, ¿no? Y además pues a mí me gusta mucho, mucho, como lo hemos comentado, este espacio y pues decidí vi que no era lo mío, ¿no? Sentí que por ahí yo no podía aportar, sino que puedo aportar más desde haciendo investigaciones o ahora también entrando sin ser periodista a un espacio pues de periodismo. Y bueno, ya para ir acotando, precisamente entras tú a Momentum
en un momentum que fue como muy repentino, ¿no? Fue como, veíamos a Violeta como una, bueno, analista, como alguien que hacía las mesas de opinión, y de repente ya la vemos ahí, como conductora. ¿Cómo fue Sí, eso? no sé, no sé, ¿Cómo fue? no sé cómo fue eso. Realmente ha sido, todavía no sé qué hago ahí. Ah, no. Sí, ¿qué haces? Ay, no es Sí, cierto. bueno, Muy afortunado, qué sí, bueno. sí. Muy Bueno, bien. lo que yo te platicaba y les platicaba hace rato es que mi vínculo inicia con lo del Tren Maya, ¿no? O sea, con las investigaciones que estábamos haciendo desde aquí, desde la universidad y de repente, pues empezamos ya a salir con las investigaciones a algunos medios y es así como me vinculo yo en Rompeviento TV y me tocó ver nacer Momentum, o sea, me tocó estar ya desde antes ahí de que naciera Momentum bueno, en algún momento yo me incorporo, o sea, yo más bien tenía el papel de que me iban entrevistando en función de las investigaciones que íbamos presentando o sea, empecé con lo del Tren Maya, luego seguimos con lo de minería, decíamos hay que reformar la ley minera, seguimos con lo de litio, con lo de minería marina bueno, con estos grandes temas. Digo, hemos abordado también la parte de la reforma a la ley indígena y otros temas que hemos estado, la parte de economía, ¿no? También que hemos estado ahí contribuyendo. Y entonces como que esas eran las entrevistas, ¿no? Sí, como Ajá. analista, ¿no? Y luego me Sí. incorporé a una de las mesas también y ya luego, pues un día Ernesto Ledesma, el director de Rompimiento TV, me dijo que si podía entrar ya como conductora y pues yo no tengo ninguna noción de lo Yo me que acuerdo que era. decías, no, yo no, eso no es para mí, no, yo Sí, no. no podía, ¿no? Ajá. Y entonces, pues una noche ya me hizo una llamada vía Zoom y yo le dije, pues que sí, que sería todo un honor y un placer, pues después de una larga capacitación de años, ¿no? Y entonces yo siempre cuento ya de broma, ¿no? Me dijo, sí, a ver, di buenas noches y buenos días. Entonces yo dije, buenas noches, buenos Esa días. fue la Y esa capacitación de fue la años. capacitación, mañana entras, ¿no? Y ya sí entré al día O sea, siguiente. di buenas Según, noches, buenos días. y ya sí, así entré, ¿no? Entonces yo sé Violeta, pero que felicidades no, porque aparte se te da de una manera súper natural. no. Es que, bueno, no hay otra manera porque tienes mucho contenido neto en tu cerebro, y lo coordinas de manera ¿No? súper inteligente, súper fluido, eres una gran comunicadora. La verdad es que fue muy afortunado y es muy afortunado No, que estés gracias. trabajando ahí a un lado de Ernesto. No, pues muchas gracias, pero no, yo siempre he dicho, bueno, cuando se fue, por ejemplo, a Palestina, que se fue 15 días, yo decía, espero que cuando regrese todavía haya medio de comunicación, ¿no? O sea, decía, no sé qué va a pasar, pero bueno, también ahí fue como un aprendizaje así, express, de enfrentarme a hacer todo, ¿no? Porque era ahí hacer todo, claro, con el gran equipo que hay ahí atrás en Rompeviento TV, pues todos, la parte Técnica. técnica, la parte de las cámaras, la parte, ¿no? Que no lo vemos, pero es un gran equipo, pero todo lo demás me tocó a mí, ¿no? Entonces, pues yo siempre les he dicho a los que estudian comunicación, pues ustedes se preparan por años, ¿no? Tú eres periodista, se Sí, preparan por pero años y yo de repente decía, no sé ni a quién le estoy hablando porque pues nada más estaba la cámara ahí y no tenía ni idea de si había alguien que me estaba escuchando, o sea, toda esta pero parte, tú has ¿no? superado a todos los periodistas. Entonces yo creo que echando a perder se aprende, yo creo que Pues no sé siempre. qué hayas echado a perder, pero aprendiste muy bien. No, pues muchas gracias. Yo creo que hay muchos aprendizajes. Nunca dejamos de aprender y nunca dejamos de conocer y creo que, bueno, pues eso también es algo importante, ¿no? Yo creo que ir viendo a los periodistas, a las periodistas, ¿no? Como tú, pues bueno, yo voy teniendo aprendizajes que yo no tuve, ¿no? Y que, bueno, pues por eso digo esto, ¿no? De que hay que seguirse preparando y fíjate que ahora que descubrí esta otra parte, pues me ha enamorado también muchísimo, ¿no? O sea, estar en
en la parte política, porque finalmente pues, somos un medio de comunicación que pues está discutiendo en términos económicos, políticos, y bueno, pues he dicho, si regresara el tiempo, e incluso me han hecho esa pregunta, que estudiaría economía o periodismo. Y bueno, yo digo los dos, ¿no? Mm, Creo que me hubiera gustado también estudiar periodismo, mm. pero no cambiaría la economía, ¿no? O sea, la economía para mí ha sido No, y así. además tu visión, híjole, es súper afortunada. Gracias, Diosito, porque llegó Violeta al mundo. De veras. Gracias, Sí. muchas gracias, Clau. Pues Violeta, la verdad es que ha sido un honor platicar y caminar contigo por esta escuela de tus amores, donde te sientes como pez en el agua y compartir con nosotros y con toda nuestra audiencia tu vida, tu conocimiento y todas tus acciones y tus experiencias. No, pues muy agradecida yo de que estén aquí, ¿no? De que haya venido referentes a esta institución, a esta universidad, que yo quiero muchísimo. Y pues muchísimas gracias, Claudia, César, muchísimas gracias por la entrevista y pues muchas felicidades a referentes. Han hecho unas entrevistas que realmente pues ya están Mm. dejando escuela, así es que muchísimas gracias y que pues sé que se quedaron un día más aquí en la Ciudad de México para hacer la entrevista y para que vinieran acá a la universidad y es doblemente agradecida con ustedes y Nada que pues agradecer. lo seguimos ahí en referentes a ustedes. No, muchísimas gracias. Nada, nada que sacrificar, al contrario, con muchísimo gusto. Y de veras, Violeta, pues gracias por ser un gran referente y por estar aquí en este programa. Y No, gracias gracias. por tus Gracias a palabras tan ustedes. bondadosas. Gracias a ustedes. Claro, César. Muchas gracias. Pues bueno, muchísimas gracias a todos ustedes también por estar con nosotros en este podcast. Por favor, síganos en un capítulo más. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Hasta la próxima. Nos vemos.